la charla de hoy es el segundo capítulo del libro de requisitos, se llama Anomalías congénitas del tórax. Se pueden dividir en 4 tipos, ellos le ponen un quinto que básicamente ahí lo mencionan nada más por mencionar. Las traqueales, bronquiales, pulmonares y de la vasculatura pulmonar. De la tráquea, los más importantes, tenemos la estenosis traqueal congénita, la cual se divide en 3 patrones: difuso, hipoplasia difusa o estenosis en embudo. Por lo general se van a asociar a alteraciones de la arteria pulmonar izquierda y algunas estenosis segmentarias. Cuando hay una estenosis completa, se dice que puede producir síndrome de distrés respiratorio, más que todo en los recién nacidos, y tiene alta mortalidad. Este es un ejemplo. Bueno, aquí es donde se ve una parte más disminuida de calibre a nivel de la tráquea. La traqueomalacia es un colapso anormal de la tráquea, por lo general es secundario a mayor flexibilidad de los cartílagos traqueales, entonces estos se van a comprimir más de la cuenta. Puede ser primario o secundario. Cuando es primario, por lo general es causado por ausencia de cartílagos más que por alteración en la flexibilidad. Secundario puede ser por una masa extrínseca. El diagnóstico se hace cuando la colapsibilidad de la tráquea es mayor de un 50%. En este, como en la otra patología que les voy a hablar, hay una disminución en el calibre de la tráquea. El calibre de la tráquea va a estar normal durante la inspiración, pero durante la expiración va a disminuir importantemente su calibre. Eso pasa igual que en este otro síndrome que vamos a hablar, que es la traqueobroncomegalia, que cuando se asocia con bronquiectasia se le conoce como el síndrome de Muriel-Kuhn. Por lo general produce tos crónica e infecciones respiratorias a repetición, que puede llevar a la producción de bronquitis o neumonías. Hay adelgazamiento o atrofia de las fibras elásticas y también de las fibras musculares, que lo mismo que les mencioné anteriormente, produce dilatación en la inspiración y una compresibilidad aumentada en la expiración. Hay formación de bulas, bronquiectasias, y en las placas de tórax lo que se va a ver es un aumento en el diámetro de la tráquea, que puede llegar hasta 25 milímetros. Aquí listo. ¿Ves? Entonces aquí se ve el diámetro aumentado. Igual aquí se ve la tráquea y el colapso durante la aspiración. El bronquio traqueal aberrante es un síndrome raro que por lo general es que el lóbulo superior del bronquio derecho se origina de la tráquea. Puede predisponer a muchas infecciones que igual llevan a bronquitis y neumonías. Acá la imagen, este es el bronquio aberrante, que se origina directamente de la tráquea. La fístula traqueoesofágica es una enfermedad pediátrica por lo general, entonces el diagnóstico va a ser en esa etapa. Se puede asociar a atresia esofágica, aunque no siempre. En un 3% hay alteración del esófago y en un 75% hay comunicación con la tráquea o el bronquio principal. Igual, los síntomas más frecuentes puede ser asintomático o que produzca infecciones respiratorias recurrentes, y el diagnóstico se hace con el esofagograma. Aquí, bueno, igual lo que vemos que puede estar asociado con una atresia esofágica proximal, una atresia esofágica tanto proximal como distal, y la comunicación del esófago con la tráquea. El diagnóstico con el esofagograma. Entonces aquí lo que se visualiza es un paso del medio de contraste hacia bronquios. El síndrome de isomerismo broncopulmonar es un patrón idéntico en ambos pulmones. Ahí en el libro no viene la clasificación. No habla nada de eso. No, solamente lo mencionaron y yo, pues, si quieres lo podemos revisar para mí. No sé. Es preguntando porque no sé si se... No, fíjate que no la mencionaba. Tal vez en la parte de esófago. El síndrome de isomerismo broncopulmonar, entonces, es un patrón idéntico de ramificación tanto bronquial como en el número de lóbulos bilateralmente. Puede asociarse a otras anomalías o ser único. Por lo general, o mencionaban que puede ser a poliesplenia o asplenia. Aquí se ve lo que les estaba mencionando, que hay 3 lóbulos y aquí 2 lóbulos. Es exactamente igual en los 2 lados. La atresia bronquial congénita es una interrupción focal proximal de un bronquio que va a predisponer a la producción de infecciones respiratorias recurrentes por ausencia del drenaje mucoso bronquial. Entonces predispone o causa mucoceles y broncoceles. Hay hipoplasia de los alvéolos distales porque no les llega suficiente oxígeno. Eso produce una hiperinsuflación, que se ve aquí, una hiperinsuflación del lóbulo afectado. De localización más frecuente son los lóbulos superiores, y la clínica puede ser desde asintomáticas o las infecciones a repetición. Las bronquiectasias congénitas, bueno, las bronquiectasias pueden ser tanto congénitas como adquiridas.
Cuando son congénitas se le conoce como el síndrome de Williams-Campbell. Es raro, hay una normalidad intrínseca del cartílago y aquí se produce una dilatación quística de los bronquiolos y entonces predispone a las que es irreversible, que puede afectar de manera segmentaria o de manera difusa. Lo que se va a ver a nivel de las placas es una bronquiectasia más hiperinsuflación pulmonar. Las adquiridas pueden ser secundarias a infecciones recurrentes y predisponer a infecciones recurrentes y es por lo general en pacientes de mayor edad. Ese es un pulmón normal y aquí está la presencia de bronquiectasis. Esto es igual, bronquiectasis afectando todos los lóbulos del lado derecho, que son dilataciones quísticas. A nivel pulmonar pueden haber varios síndromes. Puede ser la agenesia pulmonar, que es la ausencia completa de tejido pulmonar, vasos, bronquios, etc. La aplasia pulmonar, que es más bien un tejido pulmonar como rudimentario o como remanente, realmente lo ponen igual, que tiene pérdida de bronquios, capilares, vasos, etc. Y la hipoplasia, que es una disminución tanto en el tamaño como en el número de lóbulos, alveolos, y etc., que a nivel pulmonar puede ser primaria o secundaria, por lo general es más frecuente del lado derecho y ese es un ejemplo de agenesia pulmonar. Entonces lo que se va a ver es una agenesia del pulmón derecho con hiperinsuflación contralateral como manera compensatoria y todas las estructuras se van a desplazar contralateralmente. La hipoplasia pulmonar, bueno, como les decía, es una disminución en el tamaño y en todos los componentes pulmonares del tejido pulmonar. Igual, acá en este lado, entonces hay una hiperinsuflación del lado contralateral y aquí en el TAC lo que se ve es como un remanente del pulmón. En lesiones quísticas, bueno, el libro habla de 3, menciona 4 y habla de 3, que la hernia congénita diafragmática, los quistes broncogénicos, el enfisema lobar congénito y las malformaciones quísticas adenomatoides. Bueno, aquí más o menos dice cuáles son las características de cada uno, si tienen niveles hidroaéreos, dónde se localizan, si no se localizan más a nivel superior o inferior de los lóbulos, si producen efecto de masa contralateral o no. El enfisema lobar congénito, bueno, igual es una... Creo que se te va atrás. Estas son lesiones quísticas, pero el desarrollo. Sí, todo es congénito. Bueno, todo lo que está hablando todo es congénito. Bueno, sí, porque hay lesiones quísticas diferentes. Llego tarde. Eso nada más para aclarar. En el enfisema lobar congénito, bueno, entonces hay una alteración del lóbulo que produce hiperinsuflación con desplazamiento contralateral de todas las estructuras, hace como un efecto de masa, ¿verdad? Este es otro ejemplo, sí, con desviación contralateral de todas las estructuras. Las malformaciones quísticas adenomatoides. Bueno, hay 3 tipos. Eso se produce igual en el desarrollo. Todos en el desarrollo embriológico, ¿verdad? Entonces, hay de 3 tipos. La más frecuente, la tipo 1, son dilataciones quísticas que afectan una parte de algún lóbulo pulmonar. El tipo 1, que es la más frecuente, la de mejor pronóstico, son por lo general dilataciones quísticas que son menores a 2 centímetros. Tipo 2 son dilataciones quísticas, mayores de 2 centímetros, la tipo 2 es menores de 2 centímetros y la tipo 3 son menores, o sea, son como microquistes, dicen ahí, entonces tiene peor pronóstico. Va a producir un efecto de masa cuando son múltiples y va a producir desviación de todas las estructuras contralaterales. Inclusive esto lo que se ve es lo del pulmón, o sea, el pulmón remanente que tiene, O sea, la tipo que está 1 colapsado. más grande. Sí, los quistes son más grandes y por eso tiene mejor pronóstico. Igual, acá se ven lesiones quísticas. El quiste broncogénico, igual es una alteración embriológica a la hora de la ramificación bronquial, del árbol bronquial, que va a producir una imagen. A nivel pulmonar lo que se ve es una imagen radiolúcida, bien definida, con una pared bien delimitada, que inclusive cuando es muy grande puede producir igual efecto de masa contralateral. El secuestro pulmonar, lo que se dice es que es un tejido pulmonar que va a tener irrigación, sistémica, que viene de la aorta, no tiene relación ni con la arteria pulmonar ni con las arterias, las ramas, el árbol bronquial. Ok, aquí la diferencia, bueno, hay 2 tipos, intralobar o extralobar. Los intralobares
afecta más que todos los adultos. El extralobar es el que es congénito, que es más que todos los infantes. El intralobar es tanto mujeres como hombres. El extralobar es más que todo hombres. Puede presentar síntomas o no pueden presentar síntomas como neumonías o ser un hallazgo incidental. La localización es más frecuente en el 60% en el lado izquierdo. El intralobar es en el lóbulo inferior posterior, y el extralobar se dice que es por encima del diafragma. Igual lo que les decía, va a tener irrigación sistémica los dos. El drenaje es igual sistémico o la vena pulmonar. Básicamente, estos son ejemplos del secuestro intralobar, que lo que se tiene que ver es básicamente ahí en esta, acá, que lo que se ve es la irrigación sistémica que proviene de la aorta, que eso es lo que define el síndrome. El extralobar, que es más frecuente en los recién nacidos, aquí lo que se evidencia nada más es la irrigación que viene de la aorta. Ok, de los vasos pulmonares hay 3 tipos que ellos mencionan, no mencionan muchísimo, nada más habla de las anomalías de las arterias pulmonares, ausencia de la arteria pulmonar principal o interrupción de un segmento de esta, que lo que va a producir es un desplazamiento mediastinal más hiperinsuflación o herniación del pulmón contralateral. Puede haber ausencia de la sombra de la arteria pulmonar o elevación del hemidiafragma o oligoemia. Este es un ejemplo. Del lado izquierdo hay ausencia de la arteria pulmonar. Origen de la arteria pulmonar izquierda que se origine del lado derecho. Ah. Bueno, yo no lo mencionaba, pero así se llama. Sí. Hay una que se llama pulmonar intersticial. Ah, ok. Otras alteraciones que nada más las mencionaron fue como coartación o estenosis de la arteria pulmonar o aneurisma congénito de la arteria pulmonar. Anomalías de las venas, ellos las clasifican también en venas o arterias. El de las venas, bueno, la presencia de una varice pulmonar, que ellos lo que dicen es que nada más se va a ver como una imagen redondeada, bien definida, que por lo general es en las bases pulmonares, y se produce por una alteración en una elongación anormal de la vena pulmonar. Las fisuras arteriovenosas, que es una comunicación entre venas y arterias, por lo general produce un shunt de derecha a izquierda, puede ser único o múltiple. Del 40 al 60% se va a asociar con la enfermedad de Osler-Weber-Rendu, puede ser asintomática y el 30% se presenta en los lóbulos inferiores. Cuando presenta síntomas es más que todo por el shunt, entonces que puede producir infartos cerebrales, abscesos cerebrales, etc. Y aquí, bueno, ahí se menciona que se ve como una imagen igual, lúcida, sí. El síndrome del pulmón hipogenético o síndrome de Cimitarro, o del drenaje venoso anómalo. Lo que pasa acá es que la vena pulmonar va a drenar directamente a la vena cava inferior o a la aurícula derecha. Involucra varias malformaciones congénitas como hipoplasia pulmonar derecha, hipoplasia también de la arteria pulmonar derecha, un retorno venoso anómalo que también así se conoce. Puede haber también ausencia de la vena cava inferior, duplicación diafragmática, dextroposición cardíaca, etc. Eso es una cimitarra. Entonces ellos le ponen eso, lo que se ve en una placa de tórax, como una imagen radiopaca que va como paralela al atrio derecho. Y lo último que ellos hablan es de las anomalías de los linfáticos, que pueden ser linfactasis pulmonares, linfangioma, linfangiomatosis difusa o la otra que es larguísima. Muchas gracias.